En lo que llevo de vida he coincidido en este planeta con 4 papas: Juan Pablo II, Benedicto XV, Francisco y el nuevo papa, León XIV. Juan Pablo, Benedicto y Francisco se fueron de este mundo de forma pacífica, con enfermedades que son propias de la gente de la tercera edad, pero la estadística dicta que no todo se mantiene igual por siempre. Han existido a día de hoy un total de 267 papas, sin contar los falsos. Sí, han existido falsos papas. Y si existieron 267 papas, por lógica hubieron unos cuantos cuyo final no fue convencional. Así que esto es los fallecimientos papales más insólitos. Hay que tomar en cuenta una cosa: ser elegido para ser papa conlleva un sinnúmero de filtros, desde qué hizo en el pasado, la vida que lleva y planea llevar, y una serie de requisitos que cambian según el siglo. Y no es para menos, ser papa es ser el máximo representante de la fe católica, y no existe una autoridad por encima de él dentro de esta institución. Y aquí dejo una reflexión: las religiones por lo general predican el amor al prójimo y la igualdad entre humanos, por lo tanto son instituciones perfectas que buscan el bien de la humanidad. El problema es que esta es llevada por seres humanos, y los humanos son la cosa más imperfecta que existe. Por lo tanto, más temprano que tarde habrá una persona que vea el papado como una oportunidad política, una manera de hacerse con el poder, riquezas y todos los lujos que ello conlleva. Pelea por el poder. Roma, año 973. El poderoso emperador Otón I, señor del Sacro Imperio Romano Germánico, ha impuesto en el trono papal a un hombre de su confianza, Benedicto VI, un cardenal romano obediente al poder imperial. Pero el viento de la política romana soplaba con fuerza, y no todos estaban contentos con esta elección. Benedicto VI ocupa el trono de San Pedro en un momento turbulento y peligroso, cuando la ciudad eterna es más una jaula de leones que la sede del cristianismo. Aunque es papa, no gobierna libremente. Su autoridad depende en gran parte del respaldo militar y político del emperador germánico, y cuando Otón I muere, ese mismo año el equilibrio se rompe. Su hijo, Otón II, era joven e inexperto. En Roma, los enemigos del control germánico vieron su oportunidad. Uno de ellos fue Crescencio I, un aristócrata romano ambicioso y astuto. Crescencio, junto con una facción local resentida por la influencia extranjera, incita la rebelión contra Benedicto. Sin la protección imperial, el papa es abandonado a su suerte. En 974, la revuelta estalla con violencia. Benedicto es capturado y arrojado a las frías celdas del castillo de San Angelo. Allí, habiendo sido aislado y humillado, Benedicto esperaba una ayuda que nunca llegará. Sin embargo, sus enemigos no quieren que regrese al trono. Para asegurarse de ello, mandan a un sacerdote llamado Esteban, con una orden cruel y tajante: terminar con su vida. En la oscuridad de su celda, Benedicto VI es estrangulado, no por enemigos bárbaros, sino por manos sacerdotales al servicio del poder y la ambición. El crimen, según muchos relatos, fue instigado por Bonifacio VII, un antipapa sin escrúpulos, que pocos días después se proclamaría papa ilegítimamente tras la muerte de Benedicto. Accidentes laborales. Érase una vez en el corazón del siglo XIII un hombre de saber y ciencia llamado Pedro Julián. Pedro era un erudito en tiempos donde el conocimiento era privilegio de unos pocos. Desde joven destacó por su brillantez intelectual. Estudió medicina, lógica y filosofía en las más prestigiosas universidades de Europa, París y Montpellier. Pedro no era un hombre común. Sus ideas recorrían los pasillos de las universidades en manuscritos y enseñanza. Su obra más famosa, Sumulae Logicales, fue leída por generaciones de estudiantes. Lo llamaban Pedro Hispano, y su nombre era sinónimo de sabiduría. Con el tiempo sus conocimientos lo llevaron hasta la corte papal. Hombre de fe y de ciencia, Pedro fue nombrado cardenal y luego médico personal del papa. Nadie imaginaba que aquel sabio portugués se convertiría en pontífice, pero el destino es caprichoso, y así lo quiso. En el año 1276, tras una breve sucesión de papas que fallecieron en poco tiempo, Pedro fue elegido como Papa Juan XXI. Fue el único papa portugués en la historia, pero su pontificado fue breve. Juan XXI era un hombre de pensamiento y no podía apartarse del estudio, ni siquiera siendo papa. Ordenó construir una pequeña habitación privada dentro del palacio papal de Viterbo,
donde pudiera estudiar y escribir en paz, lejos de las intrigas del Vaticano. Sin embargo, el destino que lo había elevado tan alto también le preparaba una trampa. Un día en mayo de 1277, mientras trabajaba en su estudio, el techo de la habitación recién construida se derrumbó sobre él. Fue una tragedia inesperada. El Papa quedó gravemente herido bajo los escombros. Durante 6 días, el Papa Juan agonizó. Los médicos no pudieron salvarlo. El 20 de mayo de 1277, el Papa filósofo, el médico, el hombre de letras, murió. Adriano IV, hombre de gran carácter y firmeza, gobernó la iglesia en tiempos turbios, enfrentando emperadores y herejes con la autoridad de un monarca espiritual. Pero su final fue extraño como su ascenso. Mientras descansaba en su residencia de verano, una pequeña mosca inoportuna y traicionera entró en su copa de vino. Al beber, él la tragó sin notarlo, y la mosca se quedó atascada en su garganta. Tosió, se ahogó, y sin que nadie pudiera ayudarlo, el Papa murió asfixiado por ese insignificante insecto. Así terminó la historia del único Papa inglés, no por la espada ni el veneno, sino por una simple mosca. Pecadores, gula y soberbia. En el corazón resplandeciente del Renacimiento, nació un hombre destinado al trono más alto de la cristiandad. Su nombre, Giovanni de Medici, pero el mundo lo conocería como el Papa León X, hijo de Lorenzo el Magnífico. Creció entre filósofos, poetas y artistas, aprendiendo desde joven que el poder podía ser tan estético como absoluto. Cuando fue elegido Papa en 1513, la corona no cayó sobre la cabeza de un monje austero, sino sobre la de un príncipe amante del placer. Bajo su mando, el Vaticano se convirtió en una corte festiva, donde los banquetes eran tan lujosos como las misas, y los jardines de Roma florecían tanto con arte como con escándalos. León X amaba el lujo, organizaba cacerías dentro del Vaticano, ofrecía óperas privadas y no dudaba en gastar fortunas en tapices, esculturas y construcciones, especialmente la nueva Basílica de San Pedro. Pero toda magnificencia tenía un precio. Para financiarlos, recurrió a la venta de indulgencias, certificados que prometían la remisión de los pecados a cambio de dinero. Su excusa para actuar de esta manera la acuñó con una frase que describe a la perfección su forma de pensar: ya que Dios nos ha dado el papado, gocémoslo. Lejos de Roma, un monje alemán llamado Martín Lutero alzó la voz contra este comercio espiritual. En 1517, clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, denunciando los abusos de la iglesia. Así nació el protestantismo, un movimiento religioso que cuestionaba la autoridad papal, el poder de las indulgencias y pedía un regreso a las raíces del cristianismo. León X, más preocupado por el arte que por la reforma, subestimó el fuego que se encendía en Europa. Para él, Lutero era solo un borracho que cambiaría de opinión cuando despertara. Pero la tormenta creció, y mientras el mundo temblaba, León X seguía celebrando banquetes. Hasta que, en el invierno de 1521, tras una cena especialmente abundante y lujosa, comenzó a sentirse mal. Al día siguiente fue encontrado sin vida. La causa oficial fue una congestión o indigestión fatal. Aunque algunos susurraron sobre veneno, sea como fuere, el Papa de los placeres murió como había vivido, en medio de los excesos. Avaricia y lujuria. El escándalo de Juan XII. Corría el año 955, cuando un adolescente de apenas 18 años, Octaviano de Tusculum, hijo de una poderosa familia aristócrata romana, fue elevado al trono de San Pedro con el nombre de Juan XII. Fue una elección marcada no por la virtud, sino por la política. Su padre, Alberico II, el hombre más influyente de Roma, se había asegurado de que su hijo heredara no solo su poder terrenal, sino también el espiritual, como si la silla papal fuese un trono hereditario. Desde el inicio, Juan XII no fue un papa al estilo de sus predecesores santos, ni de los reformadores que vendrían. Fue más bien un joven mundano, entregado a los placeres y a los excesos. Su vida personal se convirtió en una larga cadena de escándalos que harían temblar incluso el más indulgente de los fieles. Juan XII transformó el palacio de Letrán en una corte de corrupción y lujuria. Se dice que allí se organizaban orgías, se permitía la entrada de prostitutas y se practicaban actos impios bajo los techos consagrados al servicio de Dios. El historiador Liutprando, uno de los cronistas más críticos de su tiempo, llegó a acusarlo de cometer adulterio con viudas, vírgenes y hasta con mujeres casadas.
incluyendo a su propia madrina. No era raro que Juan II se brindara con los demonios. Según decían sus enemigos, se contaba que invocaba a Júpiter y Venus en lugar de al dios cristiano, y que incluso brindaba por el diablo en banquetes embriagados de vino y pecado. Además de sus escándalos sexuales, Juan XII no tenía reparos en involucrarse en asuntos militares. Luchó por mantener el control de Roma, recurriendo a alianzas con señores de guerra y príncipes extranjeros. En un intento por proteger su poder, coronó a Otón I como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero su relación con el nuevo emperador se deterioró rápidamente cuando Juan conspiró en secreto con sus enemigos. Otón, al descubrir su traición, regresó a Roma y convocó un sínodo que expuso a Juan XII por sus crímenes: asesinato, perjurio, incesto, simonía y sacrilegio. Aunque Juan logró recuperar brevemente su trono cuando Otón dejó la ciudad, su reinado nunca volvió a ser estable. Murió en mayo del año 964, de forma abrupta y, según algunas versiones, humillante. La versión más difundida cuenta que fue sorprendido por un marido celoso mientras cometía adulterio y murió a causa de una paliza brutal. Otros dicen que fue víctima de un derrame cerebral mientras yacía con una mujer. No hubo ceremonias solemnes ni palabras piadosas, solo el eco de rumores y la vergüenza que envolvieron su tumba. Ira y envidia. En los turbios tiempos del siglo IX surgió una figura cuyo nombre quedaría marcado por la infamia: Esteban VI, un papa recordado no por milagros o reformas, sino por su grotesco juicio a un cadáver. Esteban nació en Roma, y como muchos en su tiempo fue escandaloso en la jerarquía eclesiástica, gracias al favor de las familias poderosas. Fue nombrado obispo en Anagni, y en el año 896 llegó al trono papal bajo el respaldo de la facción pro-carolingia, aliada con la influyente familia Spoleto. Pero Esteban no gobernaría con sabiduría ni prudencia. En su corazón no ardía el fuego de la fe, sino la venganza política. Su obsesión estaba centrada en uno de sus predecesores, el Papa Formoso. Este había muerto hace apenas 9 meses, pero Esteban lo odiaba con vehemencia. Formoso había sido acusado por sus enemigos de haber tomado el papado de manera ilegítima y de haber intervenido en las luchas políticas que iban en contra de los intereses de los espoletos. Y entonces ocurrió lo impensable: el concilio cadavérico. En el año 897, Esteban VI ordenó desenterrar el cadáver de Formoso, que yacía en la cripta de San Pedro. El cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición, fue vestido con los ornamentos papales, sentado en un trono y llevado a juicio ante un concilio eclesiástico. Allí, ante la mirada atónita del clero y del pueblo, Esteban gritó y vociferó contra el cadáver, acusándolo de perjuicio, ambición y usurpación. Un diácono fue forzado a actuar como abogado del muerto, aunque cualquier defensa era inútil. El veredicto estaba decidido desde antes de que el juicio empezara. El concilio declaró culpable al difunto papa. Esteban anuló todas las ordenaciones hechas por Formoso, le arrancó los ornamentos sagrados, le cortó los 3 dedos con los que impartía bendiciones y finalmente ordenó que el cadáver fuera arrojado al río Tíber. Este acto macabro causó un escándalo sin precedentes en la historia de la iglesia. La población de Roma quedó horrorizada por el espectáculo. Las tensiones políticas se incendiaron y pronto se desató una revuelta. La propia nobleza que había apoyado a Esteban comenzó a darle la espalda. El pueblo lo veía no como un pastor de almas, sino como un hombre de mente y de sacrilegio. En el mismo año 897, Esteban fue arrestado por orden del nuevo gobierno romano, encarcelado en una prisión y estrangulado hasta la muerte. Su papado, breve pero escandaloso, fue borrado de los registros oficiales durante un tiempo, aunque su huella sería imposible de olvidar. El cadáver de Formoso fue posteriormente recuperado del río y enterrado de nuevo con honores. El concilio cadavérico fue declarado nulo por los papas posteriores, pero la historia de Esteban VI quedó como un símbolo de lo que puede suceder cuando el poder espiritual es corrompido por la venganza, la locura y la política. Bueno, ya viendo todo esto, en efecto, los últimos 3 papas se fueron de forma pacífica. Espero que te haya gustado este video tanto como a mí escribirlo, y que pases un buen día, tarde o noche. Suscríbete y dale like.